El comer es un medio eficaz de comunicación entre humanos, porque de por sí se tiende a comer con y no a solas. Por eso, comer con otros, beber juntos, es expresión de unidad de origen y de solidaridad en la condición humana. Es diferente el acto de la comida familiar urbana al que se realiza entre los quichuas de las zonas rurales, para quienes el comer expresa una comunicación con la tierra de la que provienen el alimento y la bebida. Bueno, la comida comunitaria es aquella comida en donde damos y recibimos, es decir, la comida comunitaria es en donde practicamos la reciprocidad, dar para recibir, ¿no? En este sentido, la comida comunitaria siempre ha sido el factor importante de nuestras comunidades, en donde nosotros, como runas, nos interconectamos a través de la comida. La comida es el nexo de comunicación y relación entre los seres humanos. En este caso del Inti Raymi, sobrepasa la dimensión humana y también es el nexo de conexión con las divinidades, con los ancestros y también con la naturaleza. Las familias participaron con su comida, todo lo que tienen ellos a su alcance, trajeron a este sitio para ofrecer una alimentación mutua con la naturaleza. El estar junto a ella es un compartimiento, y esto de mezclar los productos es una convivencia de los productos y también convivencia con las familias. Bueno, nosotros hacemos comida comunitaria en todas las ocasiones. En todas las ocasiones. Cualquier reunión es motivo para la comida comunitaria. Porque siempre llevamos el cucayo y por lo tanto este cucayo repartimos y en toda ocasión. La comida comunitaria entre los quichuas es una costumbre muy antigua, donde cada persona lleva algún alimento preparado y entre todos hacen una mesa común donde se puede compartir entre todos. Es una interacción alimenticia y de conversación. Esta costumbre forma parte del protocolo que se acostumbra para los encuentros sociales y que se practican hasta nuestros días. Cuando yo tomo la iniciativa de ir con mi platito hacia la otra persona, le estoy diciendo simplemente, mira, yo he preparado esto, te ofrezco a ti. Y la otra persona dice, muchas gracias, y yo también preparé esto y te ofrezco a ti. Es esa reciprocidad dando y dando. Todo comienza cuando los miembros del cabildo solicitan a varias personas de la comunidad a ser parte del comité organizador de fiestas. En este caso el Inti Raymi. De este comité se nombran un presidente. Él y su esposa encabezarán la organización, invitación y desarrollo de la fiesta. Algunos invitados enviarán con anterioridad granos crudos al presidente de la fiesta para que los haga preparar para el día de la fiesta. Otros prepararán los alimentos en su casa. Los organizadores contratarán un grupo de cocineras para la preparación de la comida que se repartirá a los invitados. Cada invitado llega con un presente que son granos, pollos, cuyes o bebida. La esposa del organizador los recibe y se la entrega a la jefa o jefe de cocina, a quien se le llama taita servicio o mama servicio, quien a su vez entrega los presentes a las cocineras para que los preparen y les indica qué hay que dar de comer a los recién llegados. Pensemos en ciertas fiestas, romerías, peregrinaciones. Todos se sientan y congregan en la misma plaza, en el mismo lugar, alrededor del mismo mantel. Todos tienden los mismos manjares, la misma bebida, el mismo pilche va pasando de mano en mano. A todos invade un mismo sentimiento de alegría, de afecto, confianza. Invade en cada persona un profundo sentimiento de pertenencia al grupo. Cuando en una comunidad le dan de comer, le dan un plato especial, el mediano en este caso, le están diciendo a la autoridad, nosotros te aceptamos como autoridad y como tal te damos esta comida, pero tú tienes la obligación
de cumplir con lo que tú has ofrecido. La comunidad se construye, como dice Monseñor Proaño, alrededor de las chalinas y de los ponchos que se tiende en el suelo y que sirve de manteles para la comida comunitaria de productos de la tierra. La comunidad se construye también con ocasión de los sufrimientos y desgracias, de la enfermedad y de la muerte. Es de ahí donde los indígenas se muestran profundamente solidarios. Comer en comunidad es un acto de convidar. La comida se convierte en convite. Es un compartir repartiendo, donando. Es la acción de un grupo humano de sellar la unión del grupo, la comunidad.